Llegamos a la final de España contra Interview. García jugaba, ¿no? Al principio. No, García jugaba cuando jugaban contra los malos. No jugaba mal, pero no jugaba al nivel ese. Nos pegaron el mayor guinde de la historia del fútbol sala. Fíjate qué guinde vio, que al acabar el partido entró en el vestuario y nos dijo: lo siento mucho, pero para el bien del fútbol sala era necesario que ganáramos nosotros. Él era el que más publicidad hacía en la radio. No, sí, eso estaba claro. Él estaba en aquella época. Ese equipo se llamaba Hora 25. ¿Era Interview o Hora 25? Hora 25, efectivamente. A mí me han contado una versión ligeramente diferente. Dijo algo así como que si no ganaban ellos, no saldrían el Marca, ¿no? Puede ser, pero si no ganábamos nosotros, no era vamos a publicitar, era malo para nuestro deporte. Y también me han añadido el detalle de que tú particularmente no te lo tomaste demasiado bien. Te lo han contado bien. Me lo han contado bien, no te lo tomaste demasiado bien. Que después nos hemos llevado muy bien. Sí, pero visualizada José María García con su 1,60 m y poco colgados de una percha, más o menos.